En el nombre de Dios, ayúdame a este mensaje, como por dice a través de en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, entramos a la segunda parte de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Timoteo es un colaborador muy especial para Pablo, y como se mencionó, es un colaborador que se requiere que tipo de colaboradores haya en la iglesia en nuestros días. Timoteo fue discipulado por Pablo, y ya en su momento de un caminar, de un crecimiento, de una madurez de Timoteo, Pablo lo envía a Éfeso con el propósito de corregir el mal funcionamiento de la iglesia que había en aquellos días, la iglesia de Éfeso, la cual Pablo fundó, y lo podemos leer en Hechos capítulo número 19, es cuando Pablo llega a Éfeso y él establece ahí la iglesia. De hecho dice en el versículo 11 que Pablo estuvo, en el 10 dice que Pablo estuvo cerca de 2 años ahí con los discípulos, se levanta la iglesia. Y bueno, el propósito de esta carta es eso, que Timoteo fue a corregir lo deficiente de la iglesia, empezando por callar a los falsos maestros que ya se habían levantado en aquellos días. ¿Qué falsas enseñanzas había? Pues dice en el versículo 4, fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación. Entonces Pablo le manda a Timoteo y dice, calla esas falsas enseñanzas porque están desviando el mensaje de Jesús, del evangelio, que en el versículo 15 dice que la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el que tomamos en el primer capítulo, el versículo 15 como el versículo clave de ese capítulo. Y eso nos lleva a lo que es el versículo 17 del primer capítulo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, nos habla del propósito central del mensaje del evangelio, que es Jesucristo vino a salvar a los perdidos. No de otras cosas, no de leyendas o fábulas que había en aquellos días que desviaban a la iglesia, y al final nos lleva a darle alabanza a nuestro Señor por lo que Él ya hizo en la tierra. Ahora, debido al desorden que había en la iglesia, se había desviado algo que es bien importante para la iglesia, que es la oración. Se metían tanto en esos rollos de falsas enseñanzas, de que tenían una división, y se olvidaron de lo más importante, que fue la oración. De hecho, ahí hay unas imágenes, después de esas. Ese es el pasaje central que vamos a tomar ahorita. A la que sigue, por favor. Es el capítulo 1, versículo 15, es lo que es el versículo que tomamos como clave. La que sigue, por favor, está el capítulo 2, versículo 1, que dice, exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los santos. Se habían olvidado de la oración, y muchas iglesias se olvidan de la oración. Tengan o no tengan problemas, en la mañana compartí algo, que a veces tomamos la oración como el extinguidor para calmar problemas, pero la iglesia no necesita servicios de oración, no que esté mal venir mañana a la oración. Necesitamos tener una vida de oración para entender el mensaje de Cristo, para entender el plan de Dios. Necesitamos meternos con el Señor, y a veces usamos la oración como para decir, tengo un problema, métete a orar. Y ya se acabó el problema, pues ya no oro. Jesús nos enseñó que debemos orar siempre y no desmayar. Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 2 también habla de un desorden que había de cierto grupo que provocaba ciertas mujeres en la iglesia, y la cual Pablo dio instrucciones sobre la conducta que debe tener una mujer cristiana. No está en contra de la mujer, Pablo no es machista, sino habló de cómo tiene que vivir una mujer cristiana. Y pone un orden, primero fue Adán y después fue Eva. Pero delante de Dios, y al menos nosotros sí creemos, como iglesia, que el liderazgo femenino, pastoras,
evangelistas. O sea, eso sí Dios lo aprueba, nosotros sí lo creemos. Que la mujer cristiana, la que tiene el llamado de Dios, puede ejercerlo. Hay hombres que nomás les hablan de liderazgo y como ese gatito, ese meme de gatito, ay, siento que me desmayo. Entonces, pero todos debemos de tener por lo menos el deseo de servir. ¿Qué es lo que vimos hace 8 días? El anhelo de servir. El capítulo 3, versículo 1 dice, palabra fiel. En el capítulo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En el capítulo 3 dice, palabra fiel. O sea, vuelve a hacer hincapié en que la palabra, el mensaje, el consejo, la instrucción que Pablo está dando a Timoteo es fiel y tiene que ser recibida por todos. Y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El capítulo 3 nos habla de la necesidad de que exista un liderazgo efectivo. No hay liderazgo efectivo si primero no hay una vida de oración. ¿Quieres ser un servidor? Necesitas una vida de oración. Yo quiero servir, pastor, pero tienes una vida bien desordenada. Y la verdad lo trae más problemas que beneficios. Y no es que seamos, o la iglesia sea, ¿cómo se puede decir? Haga distinción. Pero es que si no tienes una vida de oración, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a transmitir? ¿Qué consejo puedes dar? Y no solo hablo de pastores o la gente que está, voy a usar el término, a la vista de todos. No, los servidores, aquellos que te agarran la escoba, que mueven una silla, que hacen el talento, debemos de tener un entendimiento, como decía hace canto, danos un entendimiento de Jesús, o sea, ¿qué es lo que Jesús quiere para mi vida en el servicio? Ahora, muchos dicen, ay, yo no, todos fuimos llamados a servir, todos tenemos un llamado a servir. Algunos es visible, otros no es visible, pero todos fuimos llamados a servir. Y Pablo dice, si alguno anhela obispado, que puede ser pastor, puede ser persona que está al frente o anciano, buena obra desea, pero el liderazgo efectivo comienza y el servicio efectivo comienza en casa. No es aquí. Aquí no hay un liderazgo efectivo. Comienza en cómo es la vida en el hogar. Y Pablo da instrucciones sobre el comportamiento en el matrimonio, en el comportamiento familiar, cómo debe ser el hombre que quiere que ese pastorado, voy a usar el término, ese liderazgo, ese no es servir. Dice, bueno, aquí hay unas instrucciones y usted puede decir, híjole, pues creo que no califico. No, ni yo califico. Nadie, así por nuestra fuerza, nadie. De que me levanté hoy me percibo pastor. No, eso no funciona. Es un llamado de Dios y responder al llamado de Dios. Y en el capítulo 3 nos habla de todos esos requerimientos para el liderazgo. Para ser un buen servidor o un buen líder, necesitamos humillarnos delante del Señor. De decir, Señor, ¿me estás llamando qué? Pero yo no puedo. Y en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos la gracia del Señor. Y algunos tienen, no es que tengan más gracia que otros, pero Dios les concede. La palabra de los talentos nos habla de que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. O sea, todos tenemos un talento por lo menos. Y algunos lo saben ejercer mejor que otros. Algunos saben meterse más en oración buscando la dirección de Dios que otros. Algunos saben servir, tienen más anhelo de servir que otros. Unos buscan solamente el reflector. Y esos, pues pueden ejercer liderazgo, pero no es efectivo. Porque al final, un error y todo se acaba. Pero cuando nos metemos con el Señor, y estamos en comunión con el Señor, pidiéndole al Señor, nuestro servicio puede ser mejor, puede ser efectivo, impactando no solamente a los que están en las sillas, motivándolos a que, oye, yo quiero ser como él, sino impactándolos de afuera. Porque el servidor no solamente es el que está aquí, sino es el que está en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Esos son servidores también del Señor. Y el capítulo 3 termina hablando de un himno
de alabanza a nuestro Dios, que es el que tomamos la que sigue, por favor, creo que la que sigue. Ajá. Ese es el capítulo 3, versículo 16, su segunda parte, dice, e inescrutablemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto nos habla de todo el plan de la salvación de Dios para el ser humano. Y lo que va a pasar al final, recibido en gloria, Jesús ya está en gloria, pero ya estaremos con Él. Yo espero que estemos ahí arriba, ¿verdad? Amén. Y que ahora entramos al capítulo número 4. Yo lo puedo, o sea, no por los títulos, pero sí creo que se puede dividir en dos secciones, que son advertencias a la iglesia, en la cual estamos incluidos nosotros, y un mensaje personal a Timoteo, unas instrucciones personales a Timoteo, en el cual estamos incluidos también nosotros. Versículo 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, comienza con una advertencia. Y habla de las falsas enseñanzas, pero comienza diciendo, pero el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu cree usted al cual se está refiriendo aquí Pablo? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está advirtiendo, claramente dice, que en los posteriores tiempos, tanto en los posteriores tiempos que Pablo está escribiendo esta carta, como hoy en día. De hecho, desde el primer capítulo, el mensaje fue advertencia contra las falsas enseñanzas. Y de hecho, Jesús en Mateo capítulo 24 ya había dicho, se van a levantar falsos profetas, falsos maestros. O sea, de hecho, en el Antiguo Testamento había falsos profetas. Hay uno que hasta una burra tuvo que hablarle a ese profeta. Y fue tan burro el otro que no entendió el mensaje de la burra. Bueno, sí lo entendió, pero al final de cuentas le fue como le fue. O sea, ha habido falsas enseñanzas, pero hablando de este tiempo, de estos tiempos, que está escribiendo el apóstol Pablo, dice, algunos apostatarán de la fe. Y si leemos rápidamente ahí en el capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 18 de Timoteo, 1 de Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, dentro de la iglesia, en la historia de la iglesia se han levantado falsos maestros. La iglesia cristiana evangélica se han levantado falsos maestros que han desviado muchísimos de la verdadera fe. Y eso es porque a veces, bueno, no a veces, la Biblia dice, y Dios da el mensaje a través del profeta Oseas, el pueblo pereció por falta de conocimiento. En los posteriores días que hoy vamos a ver en la segunda carta, muchos van a tener comezón de oír, no es porque tengan cerilla en el oído, no es porque no se hayan lavado las orejas, sino porque quieren escuchar solamente lo que les conviene. Y hoy en día están esas doctrinas, sigue habiendo esas doctrinas, están esas doctrinas. No hablan de arrepentimiento, no hablan de la santidad, no hablan en contra del pecado. Muchas líneas lo apapachan. Ay, no te preocupes, Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero el problema es que aborrece el pecado.
Y hay muchos que dicen, soy cristiano, pero su vida está dando que decir otra cosa. Y eso es por seguir falsas enseñanzas. Sus propias enseñanzas. O sea, mi interpretación de la Biblia. Pues yo, dice aquí la Biblia, que Salomón tuvo, ¿cuántas mujeres? 700 mujeres y 300 concubinas. Lo dice la Biblia, yo puedo. Y así hay muchas sectas que dicen, yo puedo vivir así. Yo creo que puedo vivir así. Jesús habló de eso. De hecho, en Hechos, capítulo 20, rápida, no me pierda ahí Timoteo, pero en Hechos, capítulo número 20, vamos a leer el discurso de Pablo a los de Éfeso. Es interesante mirar este discurso. Hechos 20, Hechos 20 del 17 en adelante. Dice, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Mire, qué cosa tan impactante dice Pablo. ¿Cómo me he comportado con ustedes? Está hablándole a la iglesia que él ya fundó. ¿Cómo me he comportado? ¿Cómo he sido con ustedes? A veces, bueno, yo a veces paso y me dice, mira, ahí va, no, pues no lo vi porque aún vengo manejando. O oye, te pasa alguien ahí por el negocio y ven y dicen, ustedes son cristianos, ¿verdad? Nos conocen, pero dicen, ustedes son cristianos. El comportamiento que estemos dando afuera va a impactar nuestra sociedad. Nuestra sociedad necesita buenos testimonios. Y Pablo dice, ¿cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mire, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Hoy el Espíritu Santo dice, no te preocupes, tú aceptas a Jesús. O sea, no el Espíritu Santo, pero las falsas enseñanzas dicen, tú aceptas a Jesús, se acaban todos tus problemas. Y Pablo dice, ¿cómo dijo Pablo? Porque me vienen prisiones y tribulaciones. O sea, el mensaje del Evangelio sí es de esperanza, sí es de una vida nueva, sí es una vida eterna, pero también es de que en la tierra vamos a enfrentar problemas. No nos vamos a, no somos, ¿cómo decir? No somos exentos, gracias, de que nos vengan problemas. Un problema en el hogar, un problema de salud, un problema económico, no estamos exentos. Hoy las falsas enseñanzas que está hablando el capítulo 4 de 1 Timoteo dice, se van a levantar falsas enseñanzas, falsos maestros que van a negar la fe y que todavía dice son doctrinas de demonios. Ahorita vamos a entrar a ese asunto. No es que se hayan endemoniado, no. Viene detrás de todo eso, ¿sí? Entonces, dice Pablo, según seguimos en Hechos, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Voy a saltarme algunos versículos más. En el 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y darnos herencia con todos los santos, gracias. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Y ya después dice que se despide de ellos, pero estoy buscando el versículo. El 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hasta ahí. ¿Cuáles lobos rapaces son esos? Los que dice que se levantan falsos apóstoles, falsos maestros, engañadores, doctrinas de demonios. Y dice que ya regresando a 1 Timoteo capítulo 1, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Contrasta ese versículo 2 con lo que dice lo que tiene que ser un buen ministro del Señor. Un buen ministro del Señor tiene que ser marido de una sola mujer, hospedador, decoroso, amable, respetable, no dado al vino, no avaro, que cuide bien su... Contrasta, o sea, los falsos maestros son hipócritas y el buen siervo del Señor tiene que ser otra cosa. Las falsas enseñanzas que se predicaban en aquellos días, dice aquí, prohibían casarse. ¿Usted conoce alguna línea religiosa que dice está prohibido casarse? Los sacerdotes católicos. Ya hoy en día, yo que sepa, muchos son sacerdotes y están casados. El celibato les ha hecho mucho daño porque han abusado a través de la historia. Esto no lo digo yo por decirlo, la historia misma lo declara, que ha sido muy dañado la cuestión de la religión popular por el abuso de menores, violaciones de mujeres, y pues dicen algunos hasta dicen que hasta homosexualismo ha habido y hay en la iglesia popular, no solamente en la iglesia popular, eso pasa por falsas enseñanzas. Entonces he dicho, hay una doctrina en Puebla que dice que Dios ama así a los homosexuales, cosa que es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Pero son enseñanzas falsas enseñanzas, porque Dios creó todo bueno, ¿verdad? Usted leyó Génesis, ya ha leído Génesis, y dice que cuando Dios creó la luz, separó las aguas de la tierra, el cielo del mar, creó las plantas, creó lo que nos enseñaban el domingo, los animales, creó Dios el matrimonio. El matrimonio es una institución divina, entonces no es malo casarse, aunque algunos dicen, ay, no, yo, cruz, yo nunca me voy a casar. Estás siendo antibíblico porque el matrimonio es una institución de Dios, salvo que tengas el dominio propio, es decir, no me voy a casar y mis ojos solamente van a ser para el Señor, y viene una muchacha guapa y me dice, quiero contigo, tú dices, no, bueno, entonces así. Pero el matrimonio es bueno. Luego dice, abstenerse de ciertos alimentos. Dios creó todo bueno, ¿verdad? Porque dice la Biblia dice que Dios cuando terminó toda la creación dijo que era bueno en gran manera. Todo. Hay alimentos que nosotros no podemos comer porque nos hacen daño. Platicaba en la mañana con un amigo pastor, digo, yo tengo ganas de probar víbora, porque me han comentado que es rico. Otro dice, es que comimos iguana. Digo, mira, si está fea la iguana viva, ¿qué se vea la iguana muerta? Pero hay animales que Dios, o sea, que los podemos comer. La res, el pollo, el pescado, las carnitas, ¿a poco no son ricas? Pero hay doctrinas que dicen, esto no. Lo toman del Antiguo Testamento, pero Dios solo creó bueno. Ahora, hay cosas, digo, yo no voy a comer, ¿cómo se llaman esos? Los caracolitos que andan por ahí entre las plantas. Hay gente que se los come y digo, yo guácala, ¿no? O sea, no inventes. Hay alimentos que no deberíamos de probar. Hay plantas que Dios creó para ciertas plantas medicinales, pero no todas las podemos tomar nosotros. Como esos churros que luego se hace la gente, que quieren aprobar. Nosotros no podemos, no deberíamos. Porque Dios las creó para otra cosa, las creó. Pero si te duele el estómago, ¿qué es bueno para el estómago? Manzanilla, ¿no? Hierbabuena, lo podemos tomar, pero un té de marihuana, pues no, porque pues,
quién sabe cómo termines, ¿verdad? Hay ciertos alimentos que no podemos comer. No, los cristianos no podemos comer la famosa moronga. A veces yo la veo y digo, no sé cómo hay gente que se come eso. A ver, qué rico. Los cristianos no, porque es sangre. Y la Biblia prohíbe que comamos sangre, porque la vida está en la sangre. O sea, hay cosas que no podemos comer nosotros. Hay cosas que sí. Cosas que sí podemos. Pero todo esto que estamos mencionando, tanto el matrimonio como la alimentación, Dios lo creó y es bueno para nosotros. Por eso dice en el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, yo sé que la moronga lo prohíbe la Biblia, no lo voy a comer. Yo sé que hay alimentos o plantas que no debo probar porque son venenosas. Platicaba de mañana con un pastor y él decía, cuando nosotros fuimos a la selva de Guatemala, no llevamos platos. Y entonces, ¿cómo vamos a comerse? Ahí hay unas hojas no todas, porque algunas son venenosas. Entonces tuvieron que ver qué planta era esta, sí, y ponían aquí su alimento y comían con eso. O sea, no todas las plantas podemos comer. Pero hay cosas que sí podemos, ¿no? Estos falsos maestros, o a través de estos falsos maestros, se inició un movimiento que se llama el gnosticismo. Y usted dice, ¿el qué? Entonces ponme una imagen que está ahí. El gnosticismo es una doctrina filosófica, según, no la quiero explicar toda porque me lleva mucho tiempo. Doctrina filosófica y religiosa que surgió en el siglo II. Aquí apenas la iglesia estaba creciendo. Esa doctrina tomaba de cualquier otra doctrina que le interesara sin importar su origen, nada que sigue. Cuando entró en contacto con el cristianismo, hablando de lo que estamos viendo de Timoteo, trató de adoptar diversos sistemas a sus enseñanzas, lo que provocó molestia, ya que el gnosticismo desviaba a muchos creyentes de la fe en Cristo. Entonces Pablo empieza a dar otra instrucción: ten cuidado de las falsas enseñanzas. Hay no es echarle una a la otra, pero hay ciertos movimientos religiosos que los cuales se han levantado en contra de la verdad. Los famosos testigos, los famosos mormones, los famosos padres de sufrir, son grupos gnósticos que ya llegaron a nuestros días, que han desviado de la fe a muchos. Nosotros como iglesia evangélica no cambiamos de fe. Hablamos de la fe puesta en Cristo Jesús, que es el Señor y el Salvador de todo aquel que quiere recibir ese regalo de la salvación. Esa es la fe. Y hay muchos, con mucho respeto lo voy a decir, que tienen una fe popular, una fe católica muy arraigada, pero aún con todo eso dice, yo no creo en los santos. Hay movimientos ya católicos renovados que han hecho a un lado todas las imágenes y dicen solamente hay un camino, una verdad y una vida que es Jesucristo. Lo demás, conocemos mi esposa y yo varias personas que hay por la casa que están en eso y no, yo sé que solamente hay uno. Y hay otros que respetamos, la verdad, respetamos sus creencias, pero desviarnos de la fe es caer en el engaño del diablo. El diablo es mentiroso desde el principio. Por eso dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos. Las falsas enseñanzas vienen de un origen diabólico, de un origen demoníaco. Por eso dice que escuchan a doctrinas de demonios. Pero por eso en el versículo 6, Pablo empieza a darle instrucciones precisas a Timoteo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, seas un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué tenía que enseñar Timoteo? Bueno, cuídate de las falsas enseñanzas, tenemos que tener importancia en la vida de oración, el liderazgo tiene que ser así de efectivo y sobre todo hay que rechazar las falsas enseñanzas que vienen a traer distracción o desviación de la fe de la iglesia. Si esto enseñas, y todos debemos de enseñar la verdad. Toda persona que ha aceptado el evangelio tiene una comisión de hablar la verdad.
y la verdad es Jesucristo. ¿Cuál es la que sigue? Creo que ¿hay otras? Ok, bueno. Pero para enseñar la verdad, dice en el versículo 6, nutrido con las palabras de la fe. ¿Nutrido con cuáles palabras? ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la...? Mire, muchas sectas han salido de este libro. Pero Pablo dice, si tú te nutres de estas palabras, de estas, que son vida. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. Estas palabras. Lo que a veces tenemos guardado en nuestro armario. Lo que a veces tenemos como que es un libro aburrido, no. Si tú te nutres de estas palabras, lo que usted escuche cada domingo, lo que usted escuche o en una meditación que le llegue por WhatsApp, si usted se alimenta de eso, va a ser un buen ministro, un buen servidor de Jesucristo. Por eso le dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. No de viejas de edad, los que son de provincia, seguramente, yo me acuerdo cuando era niño, hace 2 semanas, cuando iba a Chalco, decían, no te vayas por allá porque allá está la famosa mano peluda. ¿Usted ha escuchado eso? Y que por allá sale la chillona, y que por acá sale el niño que se murió en un río. O sea, son fábulas, son historias. Algunas cosas, yo creo en las cosas espirituales, que sí, porque nos ha tocado ver cada cosa. Pero había leyendas, había historias que Pablo le dijo, no te metas en eso, busca mejor ejercitarte para la piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, le voy a leer este mismo versículo, el versículo 7 en otras versiones, que ya había marcado para entender qué es la piedad. La piedad, por decir, en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. En la lenguaje actual dice, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Me gustó mucho cómo dice la palabra de Dios para todos. Dice, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos. Y más bien, entrénate para una vida dedicada a Dios. Pablo no está en contra del ejercicio. Bien que nos hace falta a muchos hacer ejercicio. Digo, hay gente que va al Zumba y luego va por las gorditas con alta grasa. A zumbarse una gordita. Se zumba ella y luego se zumba otra. Pero hay una versión que a mí me gustó mucho de este versículo. Del versículo 7, que es la Nueva Biblia Latinoamericana, que es una versión católica, que dice de este mismo. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate. Un atleta, sé que apenas, no sé, creo que hoy o mañana empiezan los Juegos de Invierno en Italia. Todo atleta, creo que esas se hacen cada 4 años, todo atleta que quiere ganar una medalla, ¿qué hace? Entrena. Se separa de ciertas cosas. O sea, un ejemplo. A lo mejor ese atleta le encanta salir con amigos. Y antes de llegar a las Olimpiadas, ¿qué hace? Me voy a ir a preparar. Un boxeador. No está mis hijos que le encanta el box. Cuando ya le toca, se aparta un tiempo, se aparta de la familia, se va a un lugar y él está entrenando. Se cuida su alimentación. O sea, nosotros nos encantan los de Don Chava,
Pero cuando vamos a entrarle ya a una vida entregada a Dios, menos de Chava y más de Jesucristo, más de su palabra. Eso es meterte a ayunar, meterte a orar, a entregarnos a Dios. Un atleta se prepara, tiene disciplina. Y de la disciplina vamos a estar hablando en marzo todos los domingos, porque algunos no somos tan disciplinados como otros, ¿verdad? Pero por eso dice, entrénate. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Y nuevamente vuelve a decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es el mensaje que nos quiere dar Pablo? Que la vida cristiana, ya lo mencioné en su momento, que en la vida cristiana también enfrentamos sufrimientos. Dice el versículo número 10, porque por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La vida trae sus dificultades, pero los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, le hemos entregado nuestra vida, sabemos que hay una esperanza de vida eterna. Y que en este tiempo no enfrentamos problemas solos, los enfrentamos junto con Jesucristo. Jesucristo dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo ya he vencido. No dice, los voy a vencer cuando estés en problema. Yo ya vencí. Todas esas calamidades, todas esas angustias, ya las vencí. Por eso nosotros, los que ya creemos en Jesucristo, decimos, amén, yo te doy gracias, Señor, porque tengo pruebas, pero estoy seguro, estoy convencido de que tú estás conmigo. Pero no son instrucciones solamente para Timoteo, también para nosotros. Ejercítate para entregarte a Cristo. Ten una vida disciplinada en oración, en la lectura de la palabra, en la congregación, en hacer buenas obras que no nos dan la vida eterna. Las buenas obras son el testimonio de que yo ya soy nueva criatura. Antes no quería dar, hoy doy con... Vamos a cooperar. Nomás sacan dinero aquí. Ya somos que nueva criatura. Ay, va a haber convivio. Ay, yo les pongo un besarro. Y si quiero ir a, ¿cómo se llama? Huizcolotla. Porque ya me dijeron, ya que vengas a picar, vamos a matar una vaca. Y yo, ay, imagínate, ya me vi allá. Nada más que no tengo tiempo. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Un buen cristiano no es solamente un buen cristiano dentro de las cuatro paredes. Y es donde vamos a entrar al versículo clave o central de esta carta que hemos estado enseñando. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Ojo con esta palabra. Hay creyentes cristianos evangélicos, hay creyentes católicos romanos, hay creyentes de otra línea. Sé ejemplo de los creyentes. No digas soy cristiano, no digas voy a la iglesia de la aldea, no digas soy de tal, no. Soy cristiano porque mi vida da testimonio de que en Cristo soy nueva criatura. Porque llenarnos de conocimiento no nos hace salvos. Es el testimonio lo que tenemos que hacer notar, no el conocimiento. Ese testimonio viene como resultado de la comunión, por eso dice, no tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Dice el 13, entre tanto que voy, ¿cuántos saben que Jesús viene? Amén. Ocúpate, no te quedes en Netflix, no te quedes en las novelas coreanas, turcas, mexicanas, cada quien su santo y... Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Porque aquí están las palabras de vida eterna. Ocúpate, no lo dice aquí, pero debemos ocuparnos también en la vida de oración, que es lo que habla el capítulo 2, en una vida de oración, en la exhortación y en la enseñanza. Debemos tener una vida disciplinada en estas áreas. Y luego le da dos instrucciones. En el versículo 14, en adelante dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio.
A cada uno Dios nos dio un regalo que es un don. No sabemos cuál es el de Timoteo, pero le pregunto, ¿usted sabe cuál es su talento, su habilidad, el don que Dios le ha dado? ¿O calentar la banca? No, ese no es talento. Y ese no es ministerio. De hecho, usted lo puede leer después en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, y en Romanos, capítulo 12, habla de 2 listas de los dones que Dios nos ha dado. Algunos son, o sea, no lo dice ahí, pero ¿cuántos son buenos para las matemáticas? Ese es un bueno, no que, vamos a ver, te toca el talento, te toca cobrar. No traigo mi celular porque hay gente que es, saca la raíz cuadrada y saca el resultado. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? Todos somos buenos para algo. Yo no sé pegar esto, o sea, pero Carlitos sí sabe. Ahora, Carlos, naciste sabiendo pegar block, pero después fuiste. Hay cosas que son natas y cosas que son innatas. Hay niños que ya son una pila, pero son buenos para algo. Y eso, lo pasa que a veces nosotros mismos lo descuidamos, pues dice, no descuides el don. Pero ¿cuál es tu don? Ajo es la oración, ajo es la intercesión, ajo es la alabanza, ajo tienes tan bonita voz que hasta el ángel Gabriel se calla y dice, ay no, pues está cantando. Déjala que deleite al Señor. Entonces, ese es tu don. La enseñanza solamente en escuela bíblica, enseñar a otros a trabajar, a dar consejos. Por eso vean esas listas que están ahí en la Biblia y digan, Señor, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? Mejor sin darse cuenta, aquí ya tienen el don de sanidad y hay unos enfermos en su casa y lo primero que hacemos es ir al médico cuando yo voy a orar por ti y primeramente Dios te sana. Y hay sanidades. Y luego le da otra instrucción. En el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le da una instrucción de tener cuidado de sí mismo y de lo que está enseñando. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Tú eres cristiano? Cuídate. Porque tu testimonio lo está viendo todo el mundo. Más ahorita con la red social. Ten cuidado de ti mismo. Porque ¿qué puede pasarle a Timoteo? Lo que le ha pasado a muchos pastores, a mucha gente en la iglesia. Que nos sube el ego. Que nos sube la unción. Y o sea, ¿no? ¿Cómo lo puedo caer yo aquí? O sea, pues qué onda, dame un hotel de 5 estrellas, ¿no? No. Tenemos que cuidar y para que cuidemos nosotros nuestro corazón hay que entregárselo a Jesucristo. Todos los que estamos sirviendo en la iglesia debemos de hacer caso a esa instrucción. Cuidarnos, cuidar nuestro corazón, cuidar lo que estamos escuchando, porque eso nos lleva a hablar, nos lleva a actuar y nos puede llevar a caer en un orgullo que destruye la vida de los que nos conocen. Así que necesitamos aprender esto. Necesitamos aprender esto, tener cuidado de nosotros mismos, de lo que estamos enseñando. Si yo digo que soy cristiano, un cristiano no debería haber soberbia en un cristiano. No debería haber rencor en un cristiano. No debería haber algún vicio en algún cristiano. No debería. Porque somos responsables de lo que estamos transmitiendo a los demás en el diario caminar. No solamente aquí en las 4 paredes, sino que deberíamos tener cuidado de lo que estamos haciendo, de lo que estamos predicando. ¿Por qué? Porque eso es amar al prójimo. Es amar al que no conoce a Cristo, es amar a aquel que conoce a Cristo pero que está desanimado. Debemos cuidar lo que cómo estamos viviendo nuestra vida. Esto es lo que Pablo enseña en ese capítulo. Cuídate, vive una vida entregada a Dios y cuida tu corazón. Cuidemos nuestro corazón. ¿Qué motivos nos llevan a realizar las cosas que hacemos aquí?
¿Por qué subimos a cantar? ¿Por qué subimos o por qué hacemos el talento? ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿Que nos vean a nosotros o que vean a Cristo? Eso es lo que Pablo dice, cuídate. Y que los motivos sean siempre, siempre para que le demos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Vamos a terminar orando. Padre, gracias, Señor, por los consejos que recibimos. ¿Hace cuántos años que esos consejos se lo dices a Timoteo? Y todavía